Lección 1. Proteger sus objetos de valor. Hola Ana, ¿has oído hablar del uso de una caja de seguridad para guardar documentos y objetos de valor importantes? Ah, sí, he estado considerando comprarme uno. ¿Cómo funciona exactamente? Bueno, es una opción de almacenamiento seguro en un banco o cooperativa de crédito. Puede guardar cosas como su pasaporte, joyas u otros objetos de valor bajo llave. Eso suena realmente conveniente. ¿Cuánto cuesta normalmente alquilar uno? Las tarifas pueden variar, pero normalmente oscilan entre $3, 0 y $100 por año, dependiendo del tamaño de la caja. Eso no está tan mal. ¿Tienes uno tú mismo? Sí, tengo uno desde hace unos años. Me da tranquilidad saber que mis artículos importantes están protegidos. Es genial escuchar eso. Creo que buscaré conseguir uno yo mismo. Gracias por la útil información, Juan. En cualquier momento, déjame saber si tienes alguna otra pregunta mientras lo configuras. Lección 2. Apreciar la belleza de la naturaleza. Hola Ana, ¿has notado últimamente la increíble belleza que nos rodea en la naturaleza? Definitivamente. Los colores vibrantes y los detalles intrincados son simplemente fascinantes. Absolutamente, la forma en que la luz del sol juega con las flores y los árboles es simplemente impresionante. Estoy de acuerdo. Es sorprendente cómo la madre naturaleza crea vistas tan impresionantes. Definitivamente, y la variedad es infinita, desde frondosos bosques verdes hasta espectaculares vistas de las montañas. Absolutamente. Hay belleza incluso en los detalles más pequeños, como los delicados pétalos de una flor silvestre. No podría estar más de acuerdo, realmente te hace apreciar el increíble arte del mundo natural. Lección 3. Pedir consejo. Buenos días, Ana, tengo una pregunta para usted. Estoy planeando un viaje y no estoy seguro de cómo reservar una habitación. ¿Algún consejo? Oh, esa es una gran pregunta, Ion. Cuando reservo un hotel, siempre me aseguro de leer primero las opiniones de otros viajeros. Esa es una idea inteligente. Obtener esa perspectiva de primera mano probablemente sea realmente útil. Absolutamente. También recomiendo comparar precios en varios sitios de reserva para encontrar la mejor oferta. Buena decisión. Tengo que comparar precios para asegurarme de aprovechar al máximo mi inversión. Exactamente. Y asegúrese de considerar también factores importantes como la ubicación, las comodidades y las calificaciones del hotel. Entendido. Todas esas son cosas realmente clave a tener en cuenta. Quiero asegurarme de encontrar el ajuste perfecto. Definitivamente. Tomarse el tiempo para investigar desde el principio dará sus frutos al final. Terminarás con un gran hotel. Te agradezco que compartas todos estos útiles consejos, Anna. Ahora me siento mucho más preparado para afrontar el proceso de reserva. Me alegro de poder darte algunos consejos útiles, Ion. Déjame saber si tienes alguna otra pregunta mientras planificas tu viaje. Lo haré, gracias de nuevo. Me siento bien por haber encontrado una fantástica opción de hotel. Lección 4. Tareas del hogar. Hola Anna, quería preguntarte algo. ¿Con qué frecuencia te gusta limpiar la casa? Esa es una gran pregunta, Ion.
Intento estar al tanto de las tareas del hogar con regularidad. La estufa necesita un buen fregado cada pocas semanas y me aseguro de limpiar el refrigerador y los armarios una vez al mes aproximadamente. Ya veo, es una buena rutina tenerla, lo admito, no siempre soy el más diligente a la hora de limpiar. Puedo identificarme. Es fácil que las cosas se descuiden un poco, ¿no? Pero tomarse el tiempo para ordenar puede marcar una gran diferencia. Tienes toda la razón, probablemente debería ser más proactivo al respecto. ¿Algún consejo sobre cómo mantenerse motivado? Bueno, creo que dedicar tiempo a la limpieza cada semana ayuda mucho. Y trato de hacerlo divertido reproduciendo música o podcast mientras trabajo. La idea musical es buena, puede convertirlo de una tarea ardua en una actividad más agradable. Exactamente. Y también encuentro que dividirlo en tareas más pequeñas lo hace sentir más manejable. Eso tiene sentido, abordar una habitación o área a la vez, en lugar de intentar hacerlo toda la casa a la vez. Precisamente. Se trata de encontrar un ritmo de limpieza que se adapte a tu estilo de vida y personalidad. Me gusta ese enfoque, tendré que intentarlo y ver si puedo mejorar y estar al tanto de las cosas. Estoy seguro de que puedes hacerlo, John. Y recuerde, Roma no se construyó en un día. Pequeños pasos pueden conducir a grandes avances. Sabias palabras, Ana, muy bien, me siento inspirado para poner mi casa en orden. Gracias por los útiles consejos. Lección 5. Esfuerzos artísticos. Hola, Ana, quería preguntarte, ¿te gusta algún pasatiempo artístico o creativo? Sabes, en realidad disfruto incursionar en un poco de arte adicional. Quería experimentar más con diferentes medios. Eso es realmente genial. ¿Qué tipo de arte has estado explorando? Bueno, he pintado algo con acrílicos, pero también tengo mucha curiosidad por probar acuarelas o incluso algunas técnicas mixtas. La técnica mixta suena intrigante. ¿Qué te hizo querer explorar eso? Me fascina la idea de combinar diferentes materiales y texturas para crear algo único. Y he visto algunos ejemplos realmente inspiradores en línea. Eso tiene mucho sentido. Puedo ver el atractivo de ese tipo de libertad artística. Exactamente. Además, tengo un alijo de materiales de arte al azar, pinturas, marcadores, lápices de colores, que estoy deseando utilizar. Ya veo, entonces eres un poco acaparador creativo, ¿eh? Puedo identificarme con eso. Jaja, me tienes. Puede que tenga una pequeña colección de materiales de arte en la que me muero por sumergirme. Aquí no hay que juzgar, Ana. Yo también quería dedicarme más a pasatiempos creativos. Ah, ¿de verdad? ¿Qué tipo de cosas te han interesado? Bueno, siempre me han intrigado los bocetos y los garabatos, pero nunca me he dedicado a ello en serio. Eso es increíble. Dibujar puede ser una práctica muy meditativa y gratificante. Sí, me encantaría intentarlo. Quizás podrías compartir conmigo algunas de tus técnicas favoritas. Absolutamente. Estaré encantado de intercambiar consejos e inspirarme mutuamente. Después de todo, el arte tiene que ver con el viaje.
Me encanta esa perspectiva. Muy bien, hagámoslo. Estoy emocionado de aprovechar mi artista interior. Maravilloso. Esto va a ser muy divertido. No puedo esperar a ver lo que creas, John. Lo mismo, Ana, gracias por la motivación. Ya me siento inspirado. Lección 6. Rutinas matutinas. Buenos días, Ana. ¿Ya tuviste la oportunidad de hacer tu ejercicio matutino? Buenos días, Juan. No, todavía no. Normalmente salgo a correr a esta hora, pero hoy empecé un poco tarde. Ya veo, intento hacer de mi entrenamiento matutino una prioridad, pero sé que a veces puede resultar difícil incorporarlo. Definitivamente. Se trata de encontrar el ritmo que mejor se adapte a tu horario y estilo de vida. Absolutamente, para mí, hacer ese ejercicio a primera hora ayuda a establecer el tono para el resto del día. Puedo identificarme con eso. Hay algo en comenzar el día con un poco de actividad física que simplemente te da energía. Exactamente, y me ayuda a sentirme más concentrado y productivo a medida que me sumerjo en la jornada laboral. Estoy de acuerdo. Es sorprendente la gran diferencia que puede hacer. ¿Tienes una rutina de ejercicios favorita? Realmente disfruto salir a correr agradable y rápido, me aclara la cabeza y hace que mi sangre bombee. Genial. Correr es una forma sencilla pero eficaz de mantenerse activo. Definitivamente, y creo que es una buena manera de explorar el vecindario y tomar un poco de aire fresco. Me encanta eso. A veces lo combino y hago una sesión rápida de HIIT o algún entrenamiento de fuerza. Los entrenamientos HIIT pueden ser mortales, pero muy gratificantes. Tendré que intentarlo. Absolutamente. Es una excelente manera de concentrar mucha intensidad en un periodo de tiempo más corto. Suena perfecto para esos días en los que tengo poco tiempo pero aún quiero hacer un entrenamiento sólido. Exactamente. Bueno, probablemente debería salir a correr antes de que se me escape el día. Buena decisión. Disfruta de tu entrenamiento, Ana. Me aseguraré de incluir el mío también. Suena bien, Juan. Que tengas un excelente resto de tu día. Tú también, Ana. Nos vemos más tarde. Lección 7. Lugar de trabajo saludable. Hola, Ana. Quería saber tu opinión sobre algo. ¿Qué crees que hace que un ambiente de trabajo sea saludable? Esa es una gran pregunta, John. Creo que se trata de lograr el equilibrio adecuado entre productividad y bienestar. Absolutamente, no se trata solo de hacer el trabajo, sino de hacerlo de una manera que respalde la salud y la felicidad de los empleados. Exactamente. Cosas como tener espacios de trabajo cómodos, fomentar los descansos y el ejercicio y promover la comunicación abierta son clave. No podría estar más de acuerdo. Esos pequeños toques pueden marcar una gran diferencia en la moral y el compromiso. Definitivamente. Y creo que también es crucial fomentar una cultura de respeto y apoyo mutuos. Definitivamente, nadie debería sentirse como si fuera solo un engranaje de una máquina, sino más bien un miembro valioso del equipo. Absolutamente. Cuando las personas se sienten realmente atendidas, tienden a estar más motivadas e involucradas en su trabajo.
Ese es un gran punto. Se trata de crear un entorno donde las personas puedan prosperar, no solo sobrevivir. Precisamente. Y los beneficios de esto van más allá del simple bienestar individual, pueden traducirse en una mejor productividad y mejores resultados. Ni yo mismo podría haberlo dicho mejor. Entonces, ¿cuáles son algunas formas específicas en que cree que podemos cultivar ese tipo de lugar de trabajo saludable? Bueno, cosas como ofrecer actividades de bienestar, proporcionar muebles ergonómicos y fomentar la retroalimentación abierta son un buen comienzo. Esas son ideas fantásticas. Me encanta la idea de hacer del bienestar de los empleados una verdadera prioridad. Absolutamente. Es una inversión que rinde dividendos a largo plazo, tanto para los individuos como para la organización en su conjunto. Definitivamente, muy bien, me siento inspirado para comenzar a implementar algunos cambios positivos por aquí. Eso es maravilloso, Ion. Estoy emocionado de ver el impacto que puede tener en nuestro equipo. Yo también, Ana, gracias por la excelente charla, realmente aprecio tus ideas. Lección 8. La diversidad importa. Hola, Ana, últimamente he estado pensando mucho en la diversidad en el lugar de trabajo. ¿Qué piensas sobre eso? Ese es un tema realmente importante, Ion. Creo que la diversidad es crucial para fomentar un entorno de trabajo vibrante e inclusivo. Estoy completamente de acuerdo. Hay personas de diferentes formas, tamaños y orígenes, y esa diversidad es lo que nos hace fuertes. Absolutamente. Se trata de reconocer y celebrar las perspectivas y experiencias únicas que cada persona aporta. Definitivamente, y va más allá de las diferencias superficiales, como la edad o el género. Se trata de abrazar la diversidad más profunda de pensamientos, ideas y enfoques. Exactamente. Cuando tienes un equipo con diversos orígenes y mentalidades, esto conduce a una resolución de problemas más creativa y a soluciones innovadoras. Me encanta ese punto. La diversidad genera esa polinización cruzada de ideas que realmente puede llevar las cosas al siguiente nivel. Absolutamente. Y no solo es bueno para el negocio, es lo correcto. Todos merecen sentirse valorados y respetados por quienes son. Bien dicho, Ana, la inclusión y la equidad deben estar en el centro de cualquier cultura laboral saludable. Definitivamente. Se trata de garantizar que todos tengan las mismas oportunidades para contribuir y crecer, independientemente de su tamaño, apariencia u otros factores. Estoy totalmente de acuerdo. Deberíamos esforzarnos por crear un entorno en el que todos sientan que pertenecen. Exactamente. Y comienza por ser proactivo en aspectos como prácticas de contratación, capacitación y políticas empresariales que promuevan la diversidad y la inclusión. Definitivamente, es un proceso continuo, pero crucial para construir una organización próspera y equitativa. Absolutamente. Me alegra que estemos de acuerdo en esto, Ion. Es un tema muy cercano a mi corazón. Yo también, Ana, estoy comprometido a hacer mi parte para defender la diversidad y la inclusión aquí. Es lo correcto. No podría estar más de acuerdo. Juntos, sé que podemos marcar una diferencia real al cultivar un lugar de trabajo que funcione para todos. Absolutamente. Muy bien, vayamos a ello. El futuro es brillante cuando aceptamos nuestras diferencias.
Lección 9. La era digital. Hola, Ana, ¿qué piensas sobre cómo Internet y las redes sociales han impactado nuestras vidas? Oh, esa es una pregunta realmente interesante, Ion. Yo diría que el mundo en línea definitivamente ha hecho que la información y la comunicación sean mucho más accesibles. Absolutamente. Es sorprendente cuánto podemos descubrir y conectar con solo hacer clic en un botón. Definitivamente. Las redes sociales, en particular, realmente han revolucionado la forma en que nos mantenemos informados e interactuamos entre nosotros. Totalmente. Ha abierto muchas vías nuevas para la autoexpresión, el aprendizaje y la construcción de comunidades. Definitivamente. Y la gran cantidad de información disponible en línea puede resultar increíblemente enriquecedora. Definitivamente, pero supongo que también hay algunas desventajas potenciales a considerar, ¿verdad? Absolutamente. Cosas como la difusión de información errónea y el impacto en la salud mental son preocupaciones válidas. Seguro, se trata de encontrar ese equilibrio saludable y ser conscientes de cómo nos relacionamos con la tecnología. Exactamente. Tenemos que asegurarnos de utilizar estas herramientas de una manera que mejore nuestras vidas, no que las consuma. Definitivamente, es un tema lleno de matices, sin duda, pero en general, diría que los beneficios superan a los inconvenientes. Esa es una gran pregunta. Yo diría que realmente depende de cómo abordamos y utilizamos el panorama digital. Interesante perspectiva. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, creo que la tecnología en sí es neutral, lo que marca la diferencia es cómo elegimos involucrarnos con ella. Ya veo lo que quieres decir. Se trata de ser intencional y mantener el equilibrio. Precisamente. Cuando se utiliza con atención, el mundo digital puede ser una herramienta poderosa para el aprendizaje, la conexión y el crecimiento. Me gusta mucho esa forma de verlo. Se trata de encontrar ese punto óptimo y no dejar que nos controle. Absolutamente. Es una habilidad que todos todavía estamos aprendiendo, pero que es muy importante en esta era moderna. Bien dicho, Ana. Me alegra que pudiéramos explorar este tema de manera reflexiva. Hay mucho que reflexionar allí. Definitivamente, Juan. El panorama digital evoluciona constantemente, pero ser conscientes en nuestro enfoque es clave. No podría estar más de acuerdo. Muy bien, me siento inspirado a ser más intencional con mis hábitos en línea. Gracias por la gran charla. Lección 10. Enfrentamientos heroicos. Oye, Ana, sexta esa película de acción que me recomendaste el otro día. Esa escena del tiroteo fue intensa. Oh, me alegro mucho que lo hayas visto, Ion. Los buenos realmente salieron victoriosos en ese caso, ¿no? Definitivamente, me encanta cuando los héroes triunfan sobre los malos. Es muy satisfactorio ver que prevalece la justicia. Absolutamente. Hay algo en esos enfrentamientos de alto riesgo y llenos de adrenalina que realmente hace que la sangre bombee. Totalmente, la forma en que esquivaban las balas y burlaban a los criminales era muy emocionante de ver. Definitivamente. Y los efectos especiales fueron de primera categoría, haciéndote sentir como si estuvieras justo en medio de la acción. Absolutamente, estuve al borde de mi asiento todo el tiempo,
preguntándome cómo iba a resultar todo. Aquí igual. Ese tipo de momentos que te mantienen al borde del asiento son la razón por la que amo tanto las películas de acción. Acordado, hay algo en esa sensación de imprevisibilidad y mucho en juego que la hace tan cautivadora. Definitivamente. Y cuando los buenos ganan, es muy satisfactorio. No puedes evitar animarlos. Totalmente, los apoyé todo el tiempo, siempre es mucho más gratificante cuando los héroes ganan. Absolutamente. Es como un triunfo del bien sobre el mal, y siempre es algo poderoso de presenciar. Bien dicho, ese tipo de enfrentamientos heroicos son muy entretenidos e inspiradores, en cierto modo. Definitivamente. Nos recuerdan que incluso frente a la adversidad, los justos pueden prevalecer con coraje y determinación. Exactamente, es un gran mensaje y es muy emocionante verlo reproducirse en la pantalla grande. Definitivamente. Bueno, me alegra que hayas disfrutado la película, Ion. Las secuencias de acción heroicas siempre son lo más destacado para mí. Lo mismo, Ana, gracias por la recomendación. Ya estoy deseando que llegue nuestra próxima noche de cine. Suena perfecto. Estoy seguro de que encontraremos otro thriller que nos mantendrá alerta. Absolutamente, que vengan los enfrentamientos heroicos. Lección 11. Descubrimientos intrigantes. Hola, Ana, el otro día te escuché mencionar algo sobre un artículo interesante que leíste. ¿Te importaría compartir? Oh, absolutamente. En realidad, fue una pieza realmente fascinante sobre algunos nuevos descubrimientos arqueológicos. Arqueología. Eso es lo que me interesa. ¿De qué tipo de descubrimientos estamos hablando? Bueno, aparentemente han descubierto nuevas pruebas sobre el viaje de los esclavos fugitivos en el ferrocarril subterráneo. Vaya, eso es realmente convincente. Me alegra que los investigadores sigan arrojando luz sobre esa importante parte de la historia. Definitivamente. El artículo detalla cómo los esclavos tenían que viajar de noche y esconderse durante el día para evitar ser detectados. Solo puedo imaginar las dificultades que debieron soportar: mal tiempo, falta de refugio, miedo constante a ser atrapados. Exactamente. El artículo realmente dio vida a la inmensa valentía y perseverancia de aquellas personas que luchan por su libertad. Eso es increíble. Siempre estoy asombrado por la fuerza y la resistencia del espíritu humano frente a tal adversidad. Absolutamente. Es un poderoso recordatorio de la importancia de preservar y aprender de nuestra historia. Definitivamente. Entonces, ¿qué más descubrió el artículo sobre los detalles de su viaje? Bueno, hablaba de cómo tenían que encontrar formas creativas de esconderse durante el día, ya fuera en graneros, sótanos u otros lugares secretos. Fascinante, el nivel de planificación y coordinación que debió haber sido necesario para ejecutar una ruta de escape tan peligrosa. Exactamente. El artículo realmente enfatizaba el coraje y la determinación de aquellos buscadores de libertad. Eso es asombroso. Me encantaría saber más sobre estos nuevos hallazgos arqueológicos si tienes la oportunidad de compartir el artículo.
Absolutamente, Juan. Me aseguraré de enviártelo a tu manera. Creo que lo encontrarás realmente revelador e inspirador. Maravilloso, gracias Ana. Este es el tipo de historia que merece ser ampliamente conocida y celebrada. No podría estar más de acuerdo. Es una parte tan importante de nuestro pasado compartido que merece una exploración más profunda. Bueno, tengo muchas ganas de sumergirme en esto. Gracias por la gran recomendación. Cuando quieras, Juan. Siempre estoy feliz de discutir nuevos descubrimientos fascinantes como estos. Impresionante. Muy bien. Que comience el aprendizaje. Lección 12. Dificultades del pasado. Hola, Ana. Estaba leyendo más sobre esos descubrimientos del ferrocarril subterráneo que mencionaste el otro día. Cosas fascinantes. Me alegro mucho que lo hayas encontrado interesante, John. Las historias de esos esclavos fugitivos son verdaderamente inspiradoras, pero también desgarradoras. Absolutamente. Las dificultades que soportaron en su viaje hacia la libertad son simplemente inimaginables. Definitivamente. El artículo realmente destacó cómo tuvieron que viajar al amparo de la oscuridad, siempre huyendo. Sí, y tener que esconderse donde pudieran durante el día, ya fuera un granero o un sótano. Eso debe haber sido aterrador. Definitivamente. Y el mal tiempo al que tuvieron que enfrentarse, el miedo constante a ser atrapados, es simplemente desgarrador pensar en ello. Absolutamente. La fuerza y resistencia de esas personas es realmente humillante. Arriesgarlo todo por una oportunidad de libertad. Exactamente. Estaban dispuestos a afrontar peligros y privaciones inimaginables solo por la posibilidad de una vida mejor. Es increíble, y me alegro de que los investigadores sigan descubriendo más detalles sobre sus traicioneros viajes. Definitivamente. Es muy importante que preservemos y compartamos estas historias para honrar los sacrificios de esas almas valientes. Absolutamente, es una parte crucial de nuestra historia colectiva que merece ser ampliamente conocida y conmemorada. Bien dicho, Juan. Estas historias sirven como un poderoso recordatorio de la capacidad humana de coraje y determinación. Definitivamente, y nos inspiran a continuar la lucha por la justicia y la equidad, incluso frente a obstáculos aparentemente insuperables. Exactamente. Las lecciones que podemos aprender de la resiliencia de esos esclavos fugitivos son realmente invaluables. Absolutamente, estoy realmente agradecido de haber aprendido más sobre este importante capítulo de nuestra historia. Yo también, Juan. Ha sido revelador y humillante. Estas historias merecen ser recordadas y honradas. Definitivamente, muy bien, me siento inspirado para profundizar aún más en este fascinante tema. Maravilloso, Juan. Estoy seguro de que hay mucho más que podemos descubrir y apreciar sobre los heroicos viajes del pasado. Absolutamente, cuanto más aprendamos, más podremos esforzarnos por construir un mundo más justo y equitativo. Lección 13. La variedad es el sabor de la vida. Hola, Ana, noté que hoy trajiste un almuerzo que luce bastante interesante. ¿Qué tienes ahí? ¿Esto? Es solo una cosita que preparé con algunas sobras en el refrigerador. Mucha variedad. Bien, bien,
¿De qué tipo de opciones estamos hablando aquí? Bueno, veamos, tengo pavó, un poco de jamón y algunas opciones vegetarianas como pimientos asados y verduras salteadas. Eso suena delicioso, me encanta cómo lo has mezclado con diferentes proteínas y productos. Definitivamente. Intento tener a mano una buena variedad de opciones saludables para poder preparar fácilmente una comida equilibrada. Ese es un enfoque realmente inteligente, mantiene las cosas interesantes y nutritivas. Exactamente. Considero que tener ese tipo de versatilidad en el refrigerador y la despensa hace que sea mucho más fácil comer bien. Me lo puedo imaginar, la variedad es clave, especialmente cuando intentas tomar decisiones saludables de manera constante. Absolutamente. Evita que la hora de comer resulte monótona o restrictiva, ¿sabes? Con seguridad, tener esos diferentes sabores y texturas para elegir debe hacer que la hora del almuerzo sea realmente agradable. Definitivamente. Me permite adaptar mis comidas a mi estado de ánimo y apetito en un día determinado. Ese es un gran punto, ser capaz de mezclar y combinar hace que las cosas se sientan frescas y satisfactorias. Definitivamente. Y es útil para asegurarme de obtener una amplia gama de nutrientes en mi dieta. Buena decisión. La diversidad en sus elecciones de alimentos es muy importante para la salud y el bienestar general. Exactamente. Intento incorporar una variedad de frutas y verduras, junto con proteínas magras y cereales integrales. Suena como una fórmula ganadora. Me está entrando hambre solo de pensar en todas esas deliciosas opciones. Jaja, bueno, eres más que bienvenido a almorzar conmigo en cualquier momento, John. Estaré feliz de compartir. Quizás te acepte eso, un poco de variedad en mi comida del mediodía podría ser justo lo que necesito. Perfecto. Lo espero con ansias. Después de todo, la variedad es el gusto de la vida. Amén, Anna, muy bien. Ahora oficialmente tengo antojos de un almuerzo sabroso y completo. Misión cumplida entonces. Disfruta el resto de tu día, John. Tú también, Ana, no puedo esperar a nuestra próxima deliciosa aventura gastronómica. Lección 14. Abundancia de opciones. Vaya, Ana, esta tienda de alimentación tiene una selección de productos realmente impresionante, ¿no? Absolutamente. Me encanta la variedad que ofrecen. Es genial tener tantas opciones para elegir. Estoy de acuerdo, es casi abrumador, para ser honesto, hay mucho que ver. Sé lo que quieres decir. Puede resultar un poco intimidante al principio, pero lo encuentro emocionante. Tienes razón, es emocionante, en cierto modo, es como ser un niño en una tienda de dulces. Jaja, exactamente. Con todas estas opciones, estoy seguro de que podremos encontrar exactamente lo que necesitamos. Ese es un buen punto. Tener este tipo de selección definitivamente hace que sea más fácil incluir todo en nuestra lista. Definitivamente. Y no se trata solo de lo esencial, también hay muchos artículos gourmet y especiales. Me di cuenta de eso, es como si tuvieran todo tipo de condimentos, especias y refrigerios imaginables. Lo sé, es impresionante. Realmente satisface todo tipo de gustos y preferencias dietéticas.
Absolutamente, es fantástico que puedan atender a una gama tan amplia de clientes. Acordado. Es muy agradable tener una tienda de comestibles que va más allá en términos de selección. Con seguridad, esta es definitivamente una de las tiendas más diversas y mejor surtidas en las que he estado. Yo también. Esto hará que nuestro viaje de compras de hoy sea un verdadero placer. No podría estar más de acuerdo. Muy bien, sumergámonos y veamos qué maravillas culinarias podemos descubrir. Lección 15. Conceptos básicos de presupuestación. Hola Ana, tenía una pregunta rápida sobre el costo de este viaje. ¿Sabes cuánto vamos a gastar hoy? Buena pregunta. Calculo unos $300, más o menos, según nuestro presupuesto habitual para comestibles. Vale, 300, entendido. ¿Y cuándo debemos pagar eso? Bueno, la fecha de vencimiento de la factura del supermercado de este mes suele ser el día 15, si mal no recuerdo. Perfecto, eso nos da un par de semanas para asegurarnos de que tenemos todo cubierto. Exactamente. Eso debería darnos suficiente tiempo para presupuestar en consecuencia y realizar el pago a tiempo. Genial, es muy útil saberlo. Quiero asegurarme de que no tengamos ningún problema con el tiempo. Definitivamente. Siempre es bueno ser proactivo en la gestión de nuestras finanzas, especialmente para artículos esenciales como la compra de alimentos. Absolutamente, agradezco que me hayas proporcionado esos detalles. Me ayuda a sentirme más organizado y preparado. Por supuesto, estoy feliz de compartir esa información. Mantenernos al tanto de nuestro presupuesto es importante para ambos. Acordado, muy bien, vamos de compras y mantengámonos en ese objetivo de $300, ¿de acuerdo? Suena bien. Estoy seguro de que podemos encontrar todo lo que necesitamos y mantenernos dentro de nuestro presupuesto. Impresionante, guía el camino. Ana, estoy justo detrás de ti. Maravilloso, hagámoslo. Estoy listo para maximizar nuestro viaje de compras. Fantástico, esta será una salida tranquila y exitosa, puedo sentirlo. Lección 16. Bromas sobre ropa de playa. Oye, Ana, no pude evitar fijarme en el traje de playa de tu hermano, bañador, ¿eh? Oh, sí, le encanta mantener las cosas informales y cómodas cuando está en la playa. Puedo entender eso, aunque tengo que decir que tiendo a vestirme un poco más elegante cuando voy. En realidad. ¿Cuál es entonces tu ropa de playa preferida? Tengo curiosidad por saber sobre tu estilo. Bueno, yo suelo optar por una bonita falda y una blusa. Me gusta lucir un poco más arreglada. Esa es una gran mirada. Puedo ver por qué prefieres eso a solo los baúles. Exactamente, me gusta sentirme pulido, incluso cuando me relajo junto al agua. Puedo apreciar eso. Cada uno tiene su propio nivel de comodidad y estética preferida. Absolutamente, y es divertido ver las diferentes formas en que la gente elige vestirse para la playa. Definitivamente. En mi opinión, se suma a toda la experiencia y la atmósfera. Estoy de acuerdo. Además,
es una excelente manera de expresar su estilo y preferencias personales. Completamente. No existe una forma correcta o incorrecta de vestirse para la playa, siempre y cuando te sientas seguro. Bien dicho, Ana, me alegro de que coincidamos en esta moda playera informal pero elegante. Yo también. Ha sido divertido comparar nuestras perspectivas sobre la ropa de playa. Definitivamente, disfruto estas pequeñas discusiones sobre nuestros diferentes gustos y hábitos. Aquí igual. Siempre es interesante aprender sobre los enfoques únicos de cada uno. Acordado, muy bien, ¿salimos y exhibimos nuestros looks de playa? Lección 17. La fuerza en la unidad. Hola, Ana, quería preguntarte, ¿cómo puedes mantenerte tan motivada y productiva, incluso cuando la carga de trabajo se vuelve pesada? Bueno, John, creo que tener un sistema de apoyo sólido marca la diferencia. Confío mucho en la gente que me rodea. Ese es un gran punto, debe ser muy valioso tener esa red de colegas y amigos en quienes apoyarse. Definitivamente. Sé que nunca podría hacerlo todo por mi cuenta. Realmente se necesita un esfuerzo de equipo. Me lo puedo imaginar, a veces las tareas pueden resultar abrumadoras, incluso para el trabajador más dedicado. Absolutamente. Por eso me aseguro de pedir ayuda cuando la necesito. No tengo miedo de delegar ni colaborar. Ese es un enfoque inteligente, tratar de superar todo solo puede conducir rápidamente al agotamiento. Exactamente. He aprendido que está bien admitir cuando me siento agotado. Mis compañeros siempre están ahí para echar una mano. Eso es fantástico, es inspirador escuchar cómo ha construido esa red de apoyo a su alrededor. Gracias, Juan. Y te animo a que hagas lo mismo. Todos necesitamos ese impulso extra a veces. Sabes, tienes razón, tiendo a intentar manejar las cosas por mi cuenta, pero tal vez debería estar más abierto a la colaboración. Creo que eso realmente te beneficiaría. Afrontar los desafíos juntos puede hacer que parezcan mucho más manejables. Estoy de acuerdo, muy bien, haré un esfuerzo consciente para llegar más y aprovechar las fortalezas de quienes me rodean. Eso es maravilloso, John. No tengo ninguna duda de que verá una diferencia real en su productividad y bienestar general. Le agradezco que se haya tomado el tiempo para compartir su perspectiva, realmente me motivó a repensar mi enfoque. Me alegra mucho oír eso, John. Recuerde, todos estamos juntos en esto, no dude en aprovechar ese apoyo. Definitivamente, gracias, Ana, por trabajar más inteligentemente, no más duro. Lección 18. Vuela lejos a Galveston. Hola, Ana, escuché que estás planeando un viaje a Galveston pronto, ¿es así? Sí, eso es correcto. Tengo muchas ganas de que llegue. He oído cosas maravillosas sobre la ciudad. Eso es asombroso, yo mismo he estado allí varias veces, y es un lugar maravilloso para visitar. Oh, genial. ¿Tiene alguna recomendación para mí sobre cómo llegar? Absolutamente, hay varias aerolíneas que vuelan directamente al aeropuerto de Galveston, lo cual es realmente conveniente.
Maravilloso, es bueno saberlo. Tendré que mirar opciones de vuelos y horarios. Definitivamente, y el aeropuerto está bastante cerca de las principales atracciones, por lo que desplazarse es fácil. Perfecto, esa es información realmente útil. Quiero asegurarme de planificar un viaje eficiente y agradable. Estoy seguro de que lo harás. Galveston tiene mucho que ofrecer: las playas, el distrito histórico, los mariscos. Suena como un sueño. No puedo esperar a experimentarlo todo por mí mismo. ¿Algún otro consejo que puedas compartir? Déjame pensar. Te recomiendo llevar ropa ligera y cómoda. El clima suele ser bastante agradable. Buena decisión. Definitivamente lo tendré en cuenta cuando empiece a planificar mi guardarropa para el viaje. Impresionante, y no olvide reservar algo de tiempo para simplemente relajarse y disfrutar de las vibraciones de la costa. Absolutamente, eso es imprescindible. Realmente quiero sumergirme en el estilo de vida de Galveston. Creo que te encantará, tiene un carácter tan único y encantador. Estoy seguro de que lo haré. Te agradezco que compartas estos útiles consejos, Ion. Me hace sentir aún más emocionado por este viaje. Me alegro de poder aportar algunas ideas útiles. Disfruta tu tiempo en Galveston. Lección 19. Aprovechando el momento. Oye, Anna, quería contarte algo. He estado pensando en ese plan de ventas que discutimos el otro día. Excelente. ¿Qué piensas al respecto? Estoy emocionado de escuchar tu perspectiva. Bueno, creo que es un plan sólido, pero me preguntaba si podría haber una manera de ejecutarlo aún más efectivamente. Interesante. ¿Qué tenías en mente? Siempre estoy abierto a formas en que podamos optimizar nuestra estrategia. Estaba pensando que podríamos intentar aumentar realmente las cifras de ventas en un periodo de tiempo aún más corto. Oh, ya veo a qué te refieres. Esa sería una excelente manera de lograr nuestros objetivos aún más rápido. Exactamente, siento que si realmente nos uniéramos, podríamos encontrar una manera de acelerar el plan. Me encanta esa energía, Ion. Profundicemos y veamos qué podemos pensar para que eso suceda. Genial, estoy emocionado de empezar. Creo que con nuestra experiencia combinada, podemos hacer que suceda algo realmente mágico. Absolutamente. Este es el tipo de desafío en el que prospero. Estoy listo para trabajar y ver resultados. Fantástico, muy bien, planifiquemos los detalles y comencemos a poner este plan en acción. Suena bien. Tengo un gran presentimiento sobre esto. Vamos a aplastar absolutamente estos objetivos de ventas. No podría estar más de acuerdo. Este es nuestro momento de brillar. Anna, aprovechémoslo. Sí, hagámoslo. Estoy entusiasmado y listo para ejecutar esto sin problemas. Ese es el espíritu. Muy bien, vayamos a ello. No puedo esperar a ver lo que somos capaces de lograr. Lección 20. Aceptar la diversidad. Hola Anna, quería hablarte sobre algo sobre lo que he estado reflexionando últimamente. Por supuesto, ¿qué tienes en mente? Siempre estoy feliz de prestar atención. Bueno,
He estado pensando mucho en la importancia de aceptar la diversidad, tanto en nuestra vida personal como en nuestro trabajo. Ese es un maravilloso tema para explorar. Estoy completamente de acuerdo en que la diversidad es un elemento crucial. Absolutamente, siento que es algo que realmente puede enriquecer nuestras experiencias y perspectivas. No podría estar más de acuerdo. Cuando nos abrimos a diferentes orígenes y puntos de vista, puede ser verdaderamente transformador. Definitivamente, he descubierto que abordar situaciones con una mentalidad abierta y curiosa marca la diferencia. Definitivamente. Y no se trata solo de tolerar la diversidad, sino de celebrarla activamente y aprender de ella. Bien dicho, creo que con demasiada frecuencia las personas pueden resistirse a cosas que no les resultan familiares o diferentes. Tienes toda la razón. Pero cuando afrontamos esa diversidad con fe, coraje, paciencia y gratitud, pueden suceder cosas asombrosas. Absolutamente, se trata de reconocer que nuestras diferencias son las que nos hacen más fuertes como colectivo. Exactamente. Hay mucho que podemos ganar si adoptamos las perspectivas y experiencias únicas que otros aportan. No podría estar más de acuerdo, siento que es muy importante cultivar esta mentalidad, tanto a nivel profesional como personal. Estoy totalmente de acuerdo. Es un viaje, pero muy gratificante y satisfactorio. Bien dicho, estoy agradecido de haber tenido esta conversación contigo, Ana, realmente me inspiró. Me hace muy feliz escuchar eso, Ion. Me alegra que pudiéramos reflexionar sobre el poder de abrazar juntos la diversidad. Yo también, por el crecimiento continuo, la comprensión y la celebración de nuestras diferencias. Bellamente dicho. Estoy emocionado de ver a dónde nos lleva esta mentalidad, tanto como individuos como como equipo. Absolutamente, el futuro es brillante cuando lo abordamos con mentes y corazones abiertos. No podría estar más de acuerdo. Sigamos con este diálogo, hay mucho más que explorar sobre este tema. Estoy dentro, Ana, este es solo el comienzo de una conversación realmente significativa. Lección 21. Juego de nombres. Hola, Ana, quería preguntarte, ¿cómo se llama tu perro? Oh, el nombre de mi perro es Luna. ¿Y tú? ¿Tienes una mascota? Sí, lo hago, su nombre es Max, es un verdadero paquete de energía. Oh, Max suena como un cachorro divertido. ¿Hace cuánto que lo tienes? En realidad, tengo a Max desde hace algunos años, ha sido un gran compañero. Eso es maravilloso. He tenido a Luna durante aproximadamente un año y ella ha traído mucha alegría a mi vida. Me lo puedo imaginar, el amor incondicional de una mascota es realmente especial, ¿no? Absolutamente. Es sorprendente cómo pueden alegrarte el día con su presencia. Definitivamente, Max siempre está ahí para recibirme meneando la cola, es lo mejor. Puedo identificarme. Luna tiene el ladrido más dulce que derrite mi corazón. Lo apuesto, las mascotas realmente tienen una manera de conquistar nuestro afecto, ¿no es así?
Seguro que sí. No sé qué haría ahora sin mi pequeña Luna. Lo mismo aquí con Max, se ha convertido en una parte muy importante de mi vida. Me encanta eso. Es genial que ambos tengamos estos amigos peludos con quienes compartir nuestras vidas. Acordado, las mascotas realmente tienen una manera de enriquecer nuestras experiencias, ¿no es así? Absolutamente. Me alegro de que hoy podamos unirnos por nuestros queridos compañeros. Yo también, Ana, hablar de nuestras mascotas ha sido lo más destacado de mi día. Lección 22. Momentos conscientes. Hola Ana, quería preguntarte sobre algo que he estado notando últimamente. Por supuesto, ¿qué es? Estoy feliz de prestarle atención. Bueno, siento que he pasado demasiado tiempo desplazándome sin pensar en mi teléfono, incluso cuando realmente no lo necesito. Ah, sé exactamente a qué te refieres. Me sorprendí haciendo exactamente lo mismo. Es casi como un reflejo, ¿no? Automáticamente cogemos nuestros teléfonos sin siquiera pensar en ello. Definitivamente. Se ha convertido en un hábito, pero no siempre es el mejor uso de nuestro tiempo y atención. Exactamente, he intentado ser más consciente sobre cuándo y cómo uso mi teléfono, pero puede ser un desafío. Estoy completamente de acuerdo. Es un hábito difícil de romper, pero es muy importante para nuestro bienestar. Absolutamente, siento que es algo con lo que muchos de nosotros luchamos estos días. Con seguridad. Incluso he notado que a veces puede afectar mi productividad y concentración. Uf, sí, eso también es importante para mí. Me distraigo con las notificaciones o simplemente con el desplazamiento sin sentido. Te escucho. Es muy fácil dejarse atrapar por ese vórtice digital, incluso cuando tenemos cosas importantes que hacer. Exactamente, creo que es hora de que ambos seamos un poco más intencionales con respecto al uso de nuestro teléfono. No podría estar más de acuerdo. Necesitamos encontrar ese equilibrio y asegurarnos de que nuestros dispositivos no gobiernen nuestras vidas. Definitivamente, ¿algún consejo que te haya resultado útil para frenar ese estúpido hábito del teléfono? Algunas cosas me han funcionado. Poner mi teléfono en otra habitación durante el tiempo de trabajo concentrado, por ejemplo. Esa es buena, tendré que intentarlo. ¿Algo más? Además, establezca horarios específicos para consultar las redes sociales o los correos electrónicos, en lugar de simplemente actualizar constantemente. Sí, eso tiene mucho sentido. Establecer esos límites es clave. Exactamente. Se necesita algo de disciplina, pero vale la pena recuperar nuestra atención y presencia. Estoy contigo. Muy bien, me siento motivado para hacer algunos cambios. Gracias por el gran consejo, Anna. Lección 23. Abordar plazos ajustados. Hola, Anna, quería revisar el plan de ventas en el que hemos estado trabajando. Estoy un poco preocupado por la línea de tiempo. Ah, claro. ¿Cuáles son tus pensamientos? Estoy abierto a explorar formas en que podamos optimizar el plan. Bueno, me preocupa que no podamos cumplir de manera realista los objetivos dentro del plazo de 2 semanas que habíamos discutido inicialmente. Mm, puedo entender tu preocupación.
Ese es un cronograma bastante ajustado que habíamos establecido. Exactamente, me temo que tal vez necesitemos ajustar el plan para tener un poco más de espacio para respirar. Ese es un buen punto. Demos un paso atrás y veamos qué podemos hacer para que sea más alcanzable. Suena bien, estaré encantado de intercambiar ideas sobre posibles soluciones con usted. Absolutamente. Estoy seguro de que si unimos nuestras cabezas, podremos encontrar una manera de hacer que esto funcione. Aprecio tu positividad, Anna. Bien, comencemos reevaluando los objetivos y plazos específicos. Buena idea. Tal vez podamos ampliar un poco el cronograma sin comprometer los objetivos generales. Exactamente, y quizás haya áreas en las que podamos agilizar u optimizar ciertos procesos. Definitivamente. Estoy seguro de que existen oportunidades para que trabajemos de manera más inteligente, no solo más intensamente. Definitivamente, estoy ansioso por sumergirme y ver qué se nos ocurre. Yo también, Juan. Este es el tipo de desafío que realmente disfruto afrontar. Excelente, muy bien, vayamos a ello entonces. Me siento bien acerca de nuestra capacidad para encontrar una solución viable. Absolutamente. Con nuestra experiencia combinada, sé que encontraremos una manera de hacer que este plan sea un éxito rotundo. No podría estar más de acuerdo. Bien, comencemos, el tiempo corre. Lección 24. Brillantez en el presupuesto. Buenos días, Ana. Quería hablar sobre el presupuesto de nuestro próximo proyecto. ¿Tienes unos minutos? Absolutamente, Juan. Estaré feliz de repasar los detalles del presupuesto con usted. ¿Qué tienes en mente? Bueno, estoy tratando de tener una idea clara de exactamente qué recursos necesitaremos y cuánto costarán. Genial, profundicemos. ¿Qué tipo de información estás buscando específicamente? Me encantaría tener una mejor idea de los artículos imprescindibles y sus costos asociados dentro de nuestro presupuesto. Bien, lo tengo. Definitivamente puedo ayudarlo a determinar los componentes esenciales y su disponibilidad. Fantástico, y, por supuesto, tendremos que asegurarnos de que todo se alinee con nuestras restricciones presupuestarias generales. Exactamente. Necesitaremos equilibrar cuidadosamente nuestras necesidades y prioridades con los recursos que tenemos disponibles. Absolutamente. Entonces, ¿cuál cree que sería el mejor enfoque para abordar esto? Déjame pensar. Creo que el primer paso sería hacer una lista completa de todo lo que necesitamos. Gran idea, eso nos dará una base sólida sobre la que trabajar. Definitivamente. Y luego podemos investigar los precios y la disponibilidad de cada artículo de la lista. Bien, entonces podemos evaluar lo que es factible dentro de nuestros parámetros presupuestarios. Precisamente. De esa manera, podemos tomar decisiones informadas sobre nuestra asignación de recursos. Maravilloso, estoy realmente ansioso por resolver esto. ¿Cuáles crees que deberían ser nuestros próximos pasos? Bueno, sugeriría que dediquemos algo de tiempo a revisar la lista y hacer cálculos. Suena bien, ¿planeamos una reunión más tarde hoy para profundizar en esto con más detalle?
Sí, eso funciona para mí. Confío en que juntos podremos elaborar un plan presupuestario sólido. Fantástico, realmente aprecio que te hayas tomado el tiempo de analizar esto conmigo, Ana. Por supuesto, Juan. Me alegra que podamos colaborar para garantizar que tengamos los recursos que necesitamos para tener éxito. Absolutamente, muy bien, vayamos a ello, estoy emocionado de ver lo que podemos lograr. Lección 25. Aprendices permanentes. Hola, Ana, quería preguntarte, ¿cómo te mantienes motivada para seguir aprendiendo y creciendo? Esa es una gran pregunta, Ion. Creo que buscar constantemente comentarios y nuevos desafíos es clave. Eso tiene mucho sentido, es fácil volverse complaciente si no te esfuerzas. Exactamente. Siempre estoy tratando de identificar áreas donde puedo mejorar o ampliar mis conocimientos. Admiro ese impulso de seguir evolucionando. ¿Tiene alguna estrategia específica que utilice? Bueno, trato de estar realmente abierto a las críticas constructivas, tanto de colegas como de mentores. Ese es un enfoque inteligente. Aceptar la retroalimentación, incluso cuando sea difícil, puede ser muy valioso. Absolutamente. Y me propongo fijarme objetivos incrementales, de modo que esté logrando un progreso constante. Me encanta eso. Dividir las cosas en pasos manejables parece una excelente manera de mantenerse motivado. Definitivamente. Me ayuda a evitar sentirme abrumado o desanimado. Eso tiene mucho sentido. ¿Y cómo manejas los conflictos o contratiempos en el camino? Intento mantener una actitud positiva y verlos como oportunidades para aprender y crecer, en lugar de obstáculos. Esa es una gran mentalidad. Mantener esa resiliencia debe ser crucial. Es. Y siempre me recuerdo a mí mismo que un poco de lucha es parte del proceso. Sabias palabras, Ana. Es inspirador oírle hablar sobre su enfoque del aprendizaje continuo. Gracias, Juan. Es algo que realmente me apasiona. Creo que nunca debemos dejar de crecer. No podría estar más de acuerdo. Estás dando un ejemplo fantástico y te agradezco que compartas tus ideas. Estoy feliz de hacerlo. El aprendizaje permanente es muy importante y me alegra poder brindar una perspectiva útil. Definitivamente, esta ha sido una conversación realmente reveladora. Me siento motivado a adoptar esa misma mentalidad. Es maravilloso escuchar eso, Ion. Estoy seguro de que harás grandes cosas si mantienes ese espíritu de curiosidad. Agradezco el aliento, por mantener la curiosidad y nunca dejar de aprender.